Gloria. Por tu gran amor, Señor, por tu gran amor te cantamos. Aleluya. Y ahora vamos a prepararnos porque ahora viene la palabra. Amén. Amén. La enseñanza que necesitamos. Porque todavía no lo sabemos todo, ¿verdad? Necesitamos seguir aprendiendo. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que has permitido, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia, Señor. Nos has permitido alabarte, glorificarte, darte gloria y honra. Y ahora nuestro corazón, Señor, está llorando. Ahora nuestro corazón, Señor, está para recibir tu palabra, Señor. Así que bendecimos a nuestro hermano Antonio por lo que trae hoy para tu pueblo, Señor. Bendecimos su vida. Bendecimos su ministerio, bendecimos su matrimonio, bendecimos su negocio, y que todo lo que toque, Señor, conforme a tu voluntad, sea prosperado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Gloria. Gracias, Señor. Tiene reloj, es que aquel no funciona. Okay. Vale. Yo tampoco me he traído y por eso digo no sé. Buenas tardes, pueblo. Dios bendiga. Nos hemos gozado la presencia de nuestro Señor muchísimo, ¿verdad? Dios se mueve, se pasea entre medio de su pueblo. Y el creyente tiene que sentirlo así, que donde dos o tres están congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Tú lo sientes? Yo lo siento cuando estamos unidos en un cuerpo. También lo siento cuando estamos solos, ¿verdad?, en nuestra casa, en nuestro hogar, porque Él ni nos abandona, ni nos desampara, ¿verdad?, sino el que lleva a Cristo Jesús no lo deja aquí, sino que va con Él a lo largo de su vida, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender eso, a sentirlo en todo el trayecto de nuestra vida, Jesús muy cerquita de nosotros. El enemigo quiere evitar que la plena comunión con el Señor. El enemigo quiere hacerte religioso. El enemigo quiere hacerte: hoy pasa Jesús por aquí, vayamos a verlo. Hoy está Jesús en la iglesia, vayamos a verlo, pero después es como si dejáramos a Jesús en la iglesia y como estuviera solo y desamparado. Y el Señor hace lo contrario, que vivamos una plena comunión con Él. Que estemos en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Allí en los desiertos por donde pasamos siempre estemos muy sujetos a Jesús. ¿Cuál fue la mayor figura de lo que estamos expresando ahora? Jesús mismo, ¿verdad? Dios se revistió de su gloria y se hizo ¿qué? Hombre. Y siendo hombre, Él no dijo: bueno, yo soy Dios, voy a hacer lo que quiera, sino Él mismo se hizo alumno para ser el mejor instrumento para poder evangelizar y poder llevar a otros a conducirlos al Padre. Y cómo
cómo mantuvo Jesús su fuerza, cómo mantuvo su comunión, cómo Jesús pudo avanzar en sus adversidades, estando muy sujeto al Padre, en oración, ¿verdad? Él le decía a sus discípulos, orar para que no entréis en tentación, ¿verdad? La hora está muy cerca, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Entonces vemos que yo, para fortalecer mi espíritu, necesito tener un apartado con el Señor. Hay creyentes que solo sienten el gozo del Señor cuando se canta una alabanza, cuando alguien le comparte de la palabra del Señor. Hoy la palabra me ha tocado, hoy he sentido la presencia del Señor, pero la viven en momentos y el Señor le entristece mucho que lo dejes, que no aprendas a vivir con Él. Y Jesús, lo mismo que llevaba a Dios cuando entraba en un templo, lo vemos en su peregrinaje en los desiertos, cómo iba con Dios fuertemente. Dios se va a mostrar siempre incluso en nuestros peores problemas se muestra Dios. Yo pensaba ahí, no sé por qué, me vino un pasaje de Sansón. Cuando Sansón se encuentra en el camino un león, ¿verdad? Fíjate, Sansón era fuerte, pero sin embargo dice que la presencia de Dios entró en él y cogió a aquel león y lo desmenuzó, ¿verdad? Lo desmenuzó como si fuera, ¿has visto cuando te comes un pollo, cómo lo desmenuzas? ¿Qué cambió en la naturaleza de Sansón, siendo un hombre fuerte que destruía ejércitos, a la naturaleza que habitó en él en el problema de cuando enfrentamos un confrontamiento y un problema? Que Dios está ahí. Una cosa es la unción y lo que Dios te da, y otra cosa cuando Dios quiere mostrarse con poder y fuerza a través de ti. Es una muestra en el creyente de que Dios está contigo. Por eso hay hombres de Dios que con sus simples sombras sanaban. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber un respaldo de que la gloria del Señor va con el creyente. ¿Y eso lo atrae uno? No. Es simplemente en una total relación y una total dependencia a Dios, ¿verdad? Vemos que después ese mismo león, cuando se lo encuentra a los días que había dentro del león, un enjambre, un panal de miel, como es una figura del mismo creyente que hoy tu dificultad, tu problema, hoy donde quiere Dios entrar dentro de ti para que tú notes la presencia fuerte del Señor en tu vida, a la larga verás tu problema y te parecerá miel y dulce, porque fue un acercamiento a nuestro Señor. Por eso al creyente todas las cosas le ayudan para bien, para bien. Yo recuerdo, he tenido problemas en mi vida, dificultades, y hoy me parecen muy dulces, porque esas dificultades me ayudaron a agarrarme a Dios, esas dificultades me llevaron a mirar hacia arriba, esas dificultades me ayudaron, como en el desierto, a tener una total dependencia a Dios, y Dios se mostraba en mi vida que nada podía hacer fuera de Él. Entonces, en el momento que el creyente quiere buscar su propia vida, viene el tropiezo. Viene el tropiezo para que nos volvamos y miremos hacia arriba, para que el Señor pueda mostrar su mano fuerte en cada uno de nosotros. Estos estudios que estamos llevando sobre Moisés, sobre vencer a nuestros enemigos, ¿verdad? A vencer los reyes que se levantan en contra de nosotros, pero ahora tenemos que ver en el espíritu, ¿verdad? Ahora no vamos a batallar con ningún rey, ¿verdad? Ahora no nos vamos a ver en un desierto, nada más que en los desiertos de la vida. Los contratiempos, y no son exteriores, sino son contratiempos interiores. Entonces vemos, ahora viendo las figuras espirituales, de que yo no voy a andar en parajes solitarios, quizás esté acompañado de muchas vidas, de muchas personas, pero siento soledad en mi vida, mi vida no va bien, y aprendo en el desierto
a que hay actitudes dentro del creyente, del cristiano, que nos apartan de Dios y por eso padecemos y sufrimos. Y cuando se levantan guerras en contra de nosotros es porque quizás esté permaneciendo mucho tiempo en un mismo lugar, en un mismo desierto. El diseño del Señor de llevarnos a la tierra prometida era 3 días. Nosotros permanecimos 40 años por la dureza del corazón del hombre. Los gigantes, los enemigos, los pueblos que se levantaban en contra de nosotros los creamos nosotros por permanecer en una misma actitud. Damos huerta y huerta y huerta hasta que eso que está dentro de nosotros, que sale cuando viene la guerra, hay que matarlo y destruirlo y entregarlo al Señor y dejarlo ahí en el desierto. Tú no conoces a un creyente hasta que no lo pincha. Tú no sabes si el creyente perdona hasta que no le falta. Tú no sabes si el creyente ama hasta que no le falla. Tú no sabes si el creyente tiene gracia hasta que no comete un error con uno mismo. Porque la gracia no es hacer un favor a alguien que te hace bien. La gracia es dar un favor a alguien que no lo merece, como lo recibiste tú. Y si nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos que tener ese mismo comportamiento. ¿No dijo la palabra del Señor, para ser llamado hijo de Dios, tenéis que hacer como Dios hace? Dios hace llover para el justo y para el injusto, hacéis y seréis llamados hijos de Dios. Pero nosotros hacemos excepciones de personas, este me cae bien, este le ayudo, este le aporto, pero cuando alguien me cae mal, en vez de bendecirlo, bendecirnos que le vaya bien. Bendecir es que el Señor entre en su vida, que lo haga caer del caballo, que lo haga caer de su camino, lo que haga caer, porque solo Cristo puede hacer eso en la vida. Si alguien está mal, si alguien tú lo ves que está endemoniado, bendice su vida, que el Señor obre, que el Señor penetre en sus circunstancias, para que seas derrotado por el amor de Cristo Jesús. Dice la Escritura que hagas bien con el que se comporta mal contigo, que serán como ascuas en su cabeza. No lo puedes soportar, cómo lo trato mal, cómo lo critico, cómo lo juzgo y sin embargo siento un abrazo de esa persona. Tiene que haber un remover, tiene que haber una diferencia. El veneno de otras personas no puede cambiar tu naturaleza. Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 70 veces 7, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Lo que puedas aguantar el veneno dentro de ti. Tú no sabes que cuando tú estás mal en tu interior, la otra persona no lo sabe. Que el que está envenenándote en tu interior eres tú. Del que necesitas perdonar primeramente eres tú. ¿Por qué dice la Escritura? Siempre hace mucho hincapié que Jesús vino a limpiar lo de adentro del vaso y del plato. ¿Por qué dice la Escritura, y es chocante para nuestras vidas, que antes de llegar al alfolí, analices tu vida o si tienes algo en contra de un hermano? No dice que tú tengas algo contra un hermano, es peor, que tu hermano tenga algo en contra de ti. Quizás no me he equivocado yo, quizás se ha equivocado él. Pero dice que el espiritual restaura. No quiere llevar las cosas mal. Oye, ya está, nos hemos equivocado, me podré equivocar yo. La verdad a veces es del diablo. Y tú dirás que es chocante. Sí, porque tu verdad es tu verdad, que la has construido. No tú fuiste el que me fallaste, yo construyo mi verdad. Y entre nuestras dos verdades hay un contratiempo y Dios no está ahí en medio. La verdad es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo dejo todo argumento, dejo mi verdad, tú dejas tu verdad y reconciliémonos y sigamos hacia adelante. Y que Dios convence y saque todas las cosas a la luz. A lo mejor mi verdad no era una verdad, era una construcción que yo había hecho en mi vida. Por eso debemos de cada día, como cristianos y como creyentes, más exponernos a la luz de Cristo, a la luz de su palabra, a la luz de su Escritura, para que esos dardos y esas artimañas que construye el enemigo no penetren en nuestras vidas.
¿No dice la Escritura, os hallaré haciendo lo que tenéis que estar haciendo? ¿Tomarán por tardanza la venida de nuestro Señor y los veré golpeando sus consiervos? En vez de la palabra con amor, soy creyente y la aplico con espada, con matanza, ¿verdad? Soy San Pedro, voy cortando orejas, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo puso por diablo, porque hay cosas que debemos de beber, hay cosas que debemos de tomar. Y Jesús le dijo a Pedro, tú pones las miradas en las cosas del mundo y no las pones en las cosas de lo alto. Nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de lo alto si de verdad tu futuro está allí, nuestro futuro está en Cristo Jesús y a Él donde nos vamos a presentar y nos vamos a dar cuenta. ¿Qué diferencia hay entre el amor del hombre y el amor de Dios? O el amor del hombre y el amor del hombre hacia Dios. Hay una diferencia abismal, porque el amor mío es erróneo, ¿verdad? Nosotros en otro tiempo estábamos en sexo, drogas, rock and roll y eres capaz de darte porrazo en el pecho. Yo por mi hijo mato, por esto hago lo otro, por esto, pero no, era mentira, ¿verdad? Porque no estabas en los momentos que debías de estar. Eres un amor mentiroso. ¿Tú quieres amar a Dios y que Dios sienta que lo ame? Niégate a ti mismo. No actúe como tu corazón quiere, porque tu corazón es malo y perverso y lo que hace es mal, y las mejoras de tus obras son abominaciones para Dios, sino a la obra de Dios y a la obra de Dios en ti. A Jesús mismo, revestido en carne, le dijeron, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno si no hay ninguno bueno? ¿Por qué? Porque estaba en piel, estaba en carne, estaba en naturaleza. Dice que padeció lo mismo que tú y que yo. ¿O por qué Jesús mismo dijo que pase de mí esta copa? Porque no quería beberla. Pero siempre triunfaba diciendo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ahí se muestra el amor del creyente hacia Dios. Que ya no voy a actuar como yo quiero, sino voy a actuar como Cristo quiere. Este en mi corazón es malo y engañoso. Vemos padres y madres que sufren por sus hijos. Es que amo a mis hijos. Amas a tu hijo, pero le das para que se vaya a beber alcohol, no es para que no robe. Es que amo a mi hijo y le doy para que compre droga, para que no robe por ahí, pues se va a drogar, se va a gastar lo tuyo, va a robar y va a hacer lo mismo. Y lo estás llevando a doble condenación, porque el abismo, el monstruo que está en su interior lo va a hacer doble más grande. La palabra de nuestro Señor dice que no demos nuestro dinero a usura, a cosas malas, a cosas perversas, a lo que no. Yo muchas veces, cuando yo estaba en centro, y lo aprendí de otros hombres de Dios, lo aprendí de mi propia vida, de cuando alguien estaba mal, yo le decía a la madre, bueno, pues échelo usted de la casa. El amor del hombre es malo, es mentiroso. No, yo cómo voy a echar a mi hijo de mi casa. Pues nada, sigue usted alimentándolo. Sigue dándole usted lo que usted quiere. Y su hijo nunca sabrá de un estado. El amor de Dios es dejar que el hijo pródigo salga de la casa. Si antiguamente cuando un hermano entraba en pecado dice sacarlo del campamento para que sea tratado para este mundo, para que no se pierda en el mundo venidero. Pero si nosotros, es como Jesús cuando dice, por cuando me visitaste, por cuando estaba enfermo, cuando me vestiste, cuando estaba sin abrigo, cuando me visitaste, por cuando estuve en la cárcel. Pero hay pasajes que dice, tener compasión por los que están en la cárcel injustamente. Pero nosotros confundimos los que están injustamente y queremos bendecir también a los que están porque lo han hecho. Y a lo que le han hecho porque le han hecho hay que llevarlo al arrepentimiento, si no Dios no puede actuar ahí.
porque no ha cambiado su naturaleza. Yo cuando comparto y predico en la cárcel, les digo, tú tienes que entender que todo lo que hay aquí en la tierra es una semejanza a lo que hay en los cielos. Y si tú y yo estamos en la cárcel, en prisión, ¿cómo estaremos mirados allí en los cielos? Ahora mismo somos lo peor de la sociedad, ¿verdad? Hay que llevarlo al convencimiento del pecado, porque primeramente el agua, el nacer de nuevo, es arrepentirse, no es recibir a Cristo. ¿Cómo vas a recibir a Cristo si tú no te has arrepentido de tu pecado? Incluso el ladrón en la cruz nos dijo que lo que hemos hecho tú y yo lo merecemos, pero en este hombre no hay pecado. Había reconocido su naturaleza y había reconocido la naturaleza divina de Dios y los propósitos que tenía Dios que hacer en él. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Pero primeramente nosotros tenemos que convencernos si vamos bien alineados a los caminos del Señor, y si no es mi corazón el que está por delante, el corazón del hombre hay que ponerle un cabestro como los caballos para que Dios lo domine. Yo escucho a personas, no, yo estuve con mi hijo, me fui de copa con él porque yo soy una mamá muy guay. No, porque yo me fui con mi hijo y mi hijo fumaba pitillo, me fumé un pitillo con él para que no viera que yo soy mala madre. No, ese no es tu papel. Si ser mal padre, mal madre, decirle al hijo, estás haciendo mal, yo no voy a participar contigo, tú no vas a tener comunión con tu padre, tu comunión con tu madre hasta que tú no abandones eso, pero si yo lo alimento, si yo me abajo a su estatura, en vez de decirle la diferencia y el abismo tan tremendo que hay una posición a otra, ¿cómo lo convenceré yo y lo sacaré de ahí? Si todo es mareable al evangelio que yo le estoy expresando, todo vale. Uno tiene que permanecer firme y firme en la verdad, porque solo la firmeza y la resistencia al enemigo hace que él huya. Pero cuando tú doblegas, Dios mío de mi vida, ¿quién va a sacar ese demonio de tu casa? Va a llamar 7 peores. Perdiste la autoridad, perdiste la identidad. Solo Cristo puede hacerlo con su autoridad. Por eso permanezcamos en la verdad. Veamos las Escrituras en los tiempos que estamos viviendo, viendo que hay desiertos en el creyente, que vamos a tener lucha, primero con nuestra propia vida. Por eso tenemos que saber que la lucha primeramente, ¿con quién es? Con el de enfrente, con el vecino, con nosotros mismos. A veces hacemos cosas que no deberíamos hacerlas. Le damos más autoridad al enemigo que quitársela. Y por eso muchas veces permanecemos tanto tiempo peleando con enemigos en el desierto. Porque la tierra prometida y el diseño que tiene Dios y el favor que tiene Dios contigo es para que tú llegues en 3 días y no permanezcas tanto ahí. Entonces, ¿vamos a seguir peleando? Vamos a irnos de Deuteronomio 2, 31, 33. Dice, y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la herede. Y nos salió Sehón al encuentro y él todo su pueblo para pelear en Jaaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Aquí vemos qué tenemos que hacer nosotros, derrotar. El Señor me envió a mi casa, el Señor me envió a mi mujer, el Señor me envió a mi hijo y vi que había una circunstancia en él negativa y contraria y yo en vez de derrotar y hacer lo que me ha dicho Dios,
quiero hacer alianzas con mis enemigos. Y el Señor no es así. El Señor cuando te dice no hagas alianza, no cojas nada de ellos, no quiero ni un becerro de su mentira, no quiero que doblegues ante la mentira, sino que establezcas la verdad, y para ello tienes que matar hasta el último de ese poblado, cortarle la cabeza, radicarlo. Y se refiere a erradicar la mentira. Porque si la acomodamos, al final seremos infectados e infectados. Por eso al Señor nunca le gustaban las mezclas y las mezclas con otros pueblos. ¿Qué vemos en el proceso del creyente aquí en este desierto? Sobre todo el Señor nos está enseñando a ver cuál es la obediencia. A que la obediencia no sea lo principal en nosotros. Señor, no quiero esto, no quiero hacer esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No quiero esta copa, no quiero echar a mi hijo, no quiero confrontar la mentira, no quiero confrontar sus borracheras, no quiero confrontar que no tiene autoridad. Pero yo sé a través de tu escritura que se los tragó la tierra por no aceptar a Moisés, por no aceptar la autoridad, por la reverdía, por la queja. Y eso no puede haberlo en mi casa, porque muchas veces le estoy dando parte al enemigo y sobre todo que el brazo que pesa mucho del Señor esté sobre mi casa. Y si yo veo por qué estuvieron tanto tiempo atrapados en el desierto, yo no quiero eso para mi vida. Él tiene que saber, mis hijos, mi casa, el pecado, tiene que saber que aquí es verdad, que aquí está Cristo, que vamos a pelearlo, que vamos a lucharlo. De que el creyente tiene que entender que somos denunciadores del pecado y de la mentira. La denunciamos no para matar, sino para que salga la mentira. Entonces tenemos que aprender a tener obediencia a Dios. Dice que el Espíritu Santo, el cual, si eres creyente, tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice la Escritura que el Espíritu Santo nos redarguye de toda verdad. Y el mismo Espíritu que tengo yo, el mismo Espíritu que tienes tú, y sabes si estás obrando bien o si estás obrando mal. Porque a los demonios muchas veces veo yo en familias que lo tienen arropado, acomodado, sentado en un sofá, porque en vez de confrontarlo, la arropan y lo ayudan a que siga haciendo como está haciendo. Y sabemos por Josué que incluso los mantos babilónicos, el oro, la plata, la mentira, las cosas que cogemos de otros sitios, las cosas que nos prohibió el Señor guardarlas, nos dijo que las sacáramos de la vida, que las matáramos, que las erradicáramos. Pues si las guardamos, si las escondemos, no solo maldice a esa persona, sino está maldiciendo mi propia vida. Jesús mismo lo confirmó porque vino a cumplir la ley. Todo lo que le pasa a tu hermano, si no se lo dice, lo demandaré de tu cabeza, o demandaré de ti. Entonces, yo no quiero que el Señor me demande algo de la otra persona. Yo ya con mis problemas tengo bastante. Yo con la viga que tengo en mi ojo y con las luchas internas que tenemos cada uno como creyentes, ¿verdad? Pero cuando el Señor te pone otra vida, también hay que decirle la verdad, como la palabra te la dijo a ti, te confrontó a ti. Hoy, si tienes un poquito más de luz, si ves un poquito mejor, pues hoy en día sabes las consecuencias que trae el pecado, sabes las consecuencias que trae el permanecer en él. Convence a la otra persona, pero no por nada, es porque sabe lo que se está preparando, las consecuencias que trae. Siempre hemos puesto un ejemplo, ¿verdad? Si María me roba la cartera, yo le digo, María, te perdono. Yo perdono a María, pero si María no se arrepiente, María sigue siendo una ladrona. ¿Me entiendes? Y no solamente sigue siendo una ladrona, sino que hay unos movimientos espirituales que se van a ejecutar en su vida, aunque yo la haya perdonado.
Y nosotros lo que no queremos recibir el perdón de Cristo, queremos recibir el perdón del Señor, pero también queremos llevar una vida en Él para que, como dijo Jesús, anda y no peques más. No solamente quiero el perdón de Dios, sino no quiero las repercusiones que trae el pecado. Entonces, rápidamente, si vemos que algo está bien mal en nuestras vidas, todos tenemos luchas y batallas. Arrodillémonos y apartémonos, pidámosle al Señor dirección, pidámosle al Espíritu Santo que intercede en el Padre, lo mismo que intercede Cristo. Tenemos dos intercedores en nuestra vida, y el primero es Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito. Tal amor tenemos los tres junto a nosotros: el amor, Jesús y la era del Espíritu Santo en el cual vivimos. Es tiempo de decirle al Señor: quizás yo no puedo, pero yo quiero andar en tu verdad, ya de aquí para adelante no es lo que como yo quiera. Quizás esta copa no quiera beberla, pero voy a coger la autoridad que permanece en mi casa. Y cuando tú coges la autoridad se levantan demonios, se levantan los faraones en contra, porque quieren que permanezca en la misma esclavitud. Pero tú dile al faraón, tú habla lo que tú quieras, pero va a haber maldiciones en esta casa si no dejas de salir al pueblo de Israel a adorarlo. Tenemos que coger y avanzar hacia adelante, se levante quien se levante. Lo que está dentro de la otra persona va a pelear, va a luchar, para permanecer. ¿Tú no viste a Moisés? Moisés solo peleaba con el faraón. Tuvo que pelear con el mismo pueblo que sacaba. Moisés tenía que pelear con el faraón y empujando al pueblo. Con el faraón y empujando al pueblo, porque no quería salir el pueblo de la actitud. Tú tienes que luchar con el que domina esas circunstancias en las casas, en la vida, y a tu hijo empujarlo hacia adelante con su queja y su contienda. Avanza, 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 sácalo al desierto, que conozca la mano poderosa de Dios, que aprenda en su desierto a depender de Dios. Ayúdalo a que no muera en el desierto intercediendo como Moisés. Ayúdalo en intercesión y en oración como hacía Job con sus hijos. Que Dios perdone sus pecados, intercede para que ellos, su proceso no sea quizás 40 años, que sean 5, que sean 10, que sean, no lo sé. Yo sí sé que la palabra dijo: hombre justo y ninguno como este en mi siervo Job. Y eso es lo que me secraba a mí. Cuando yo veo las características de Job, yo empecé a analizar que yo no había orado por mi familia. Yo oraba por mis pecados, oraba por el pecado del hermanito, por la dificultad que se presentaba en la iglesia, pero no oraba por los pecados de mis hijos, y mis hijos ruleando por ahí, en la edad que yo tenía cuando tenía 17 y 18 años, y tuve que arrodillarme y pedir por sus pecados. Ayúdalos, Padre, no se los tomes en cuenta, enséñalos con tu amor y tu misericordia. Confróntalos para que tengan un encuentro contigo, para que no permanezcan mucho tiempo en la mentira, sino que salgan a la verdad, que lleguen a conquistar en tu bendito nombre y no se queden en el desierto. Tenemos que seguir avanzando, porque esos grandes hombres que murieron ahí, que vieron la gloria de Dios, que vieron una columna de fuego y vieron esa nube que le quitaba del sol, esa cobertura espiritual, de nada valió a los que no andaban en la verdad. De nada les valió ver la gloria de Dios cuando todos murieron, porque no quisieron cambiar. Y ahí vemos la palabra como Jesús se sienta con Nicodemo, un entendido de la ley. Nada importa de lo que tú me hables, nada importa de lo que tú me digas. Tú no entiendes, siendo maestro de la ley, que si tú no naces de nuevo, si tú no entiendes las cosas naturales, ¿cómo te explicaré las cosas celestiales? No puedes verlas. No puedes verlas. Entonces la primera naturaleza que yo tengo que matar es esta, la vieja. Y nacer de nuevo. Y nacer de nuevo ya hay un confrontamiento que es interno. Pero en Cristo Jesús todo lo podemos hacer. Todo, ¿verdad? ¿Tú lo crees así? ¿Qué vemos en ello? Cuando Moisés
cuando tienen esta guerra, cuando es mandado a matar al enemigo, vemos que ellos llevaban mucho tiempo rondeando el monte Seir. Y como estamos mirando espiritualmente, muchas veces el creyente se conforma con una pequeña bendición de Dios en su vida y se queda como dándole vueltas, pero el Señor no le gustan las aguas estancadas, le gusta que avancemos hacia adelante. A veces dice, llevan mucho tiempo ahí rodeando y dando vueltas al mismo asunto. Y nosotros tenemos que avanzar. Hemos ido a ser conquistadores, hemos sido llamados a matar a tus demonios, a matar a tus mentiras. Todos los reyes que se levantaban allí no eran más que figuras que estaban dentro del interior del creyente. Porque si hubieran cruzado en 3 días en obediencia, se hubieran honrado todos esos gigantes que se levantaron. Muchas consecuencias y muchas guerras y batallas que tenemos en nuestro interior solamente son reflejos de algo que está dentro de nosotros. Es que creo en el Señor y siempre viene el mismo gigante. Y siempre viene el mismo problema y el Señor no me oye, el Señor no me... No, hay algo que por algo está dando vueltas. Hay algo dentro de ti que no has entregado al Señor. Y la Escritura dice que es por la dureza del corazón del hombre. Entonces nosotros ahora que vemos en el Espíritu, tenemos que ver no solamente que murieron ellos, sino que no muramos nosotros. Amén. En Deuteronomio 2, del 1 al 3, dice, los años en el desierto. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová había dicho. Y rodeamos el monte de Seir mucho tiempo. ¿Cuántos rodearon el monte de Seir? Mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte. Volvamos al norte, sigamos avanzando. Dios está forjando un carácter en el pueblo. Y sobre todas las cosas forja la obediencia, el andar, el caminar, el que te dejes empujar, que no estés en tu lugar de confort. Dice la palabra de Dios que el que tiene miedo no ha sido perfeccionado y no conoce a Dios. Lo nuevo crea miedo, pero lo nuevo en Dios es bendición. Lo nuevo en Dios es avanzar, lo nuevo en Dios es llegar a la tierra prometida. Acomodarnos es dar vuelta siempre al mismo asunto. ¿Sabes por qué Noé triunfó? Por la obediencia. Por estar construyendo 120 años esperando la palabra del Señor. 120 años, ¿eh? ¿Sabes por qué Abraham triunfó? Porque cuando le dijo, entrégame eso, entrégame tu hijo, no dudó en levantar cuchillo para matarlo. Hay áreas en nuestra vida que el Señor te dice, mátala. ¿Eres capaz de levantar cuchillo? Levantar cuchillo contra tu propio hijo, ¿eh? Con el heredero. Incluso te pongo la figura de que no podía tener hijos. Tengo mi único hijo y me lo pide Dios para ver si soy capaz de incluso esto que podría apartarnos, si soy capaz de matarlo. Y Abraham, el padre de la fe, no dudó en entregarlo, porque sabía que sin Dios nada somos. A veces acomodamos a nuestros hijos y les dejamos hacer lo que les da la gana, sin pegar una patada al problema, a las circunstancias, y crear un revuelo en la casa para que la mentira salga. No levantamos cuchillo
y lo que hacemos es arropar los demonios en nuestra vida. Y después quiero hablarle al Señor, Señor, cuídamelos ahí afuera, que son jóvenes, que Señor, y el Señor te dice, tú tienes el Espíritu Santo, que yo te lo di. Y el Espíritu Santo te muestra la mentira, te muestra los demonios y te muestra la mentira. Yo no te llamé Moisés, Pepito, Juanito, no te llamé para que estuvieras sentado y que hiciera la obra yo. Yo escogí hombres para que hicieran la obra en mi nombre. Sino que fácil sería, Noé se sienta, actúa Señor, que no se arrepiente. Abraham se sienta, actúa Señor, yo no quiero salir de mi casa y mi parentela, actúa tú lo hagas. Jacob, Abraham, Isaac, José, nadie quiere los procesos. Que Dios lo haga. Dios lo hace a través de ti. Es que soy tatajoso, no quiero ir al faraón. Ve, porque donde tú vayas voy yo contigo. Entonces, cuando el Señor nos muestra la mentira, tenemos que avanzar hacia adelante. ¿Por qué triunfó Jacob? Por buscar primeramente lo de arriba. Y fue grandemente bendecido, tantamente bendecido que no se conformó solamente con saber de Dios, sino que peleó contra el ángel, luchó contra él, le cambió la naturaleza, le cambió el nombre. No podemos quedarnos solamente del Dios de nuestros antepasados, que ya yo estaba en esclavitud y escuchaba de un Dios de mi antepasado, pero estaba esclavo. Y el pueblo de Dios escuchaba de sus antepasados, pero estaban esclavos 400 años en esclavitud. Muchos de los pequeños se preguntarían cuál es el Dios que yo tengo. Pero era por la naturaleza de sus padres, que habían quitado la gloria de Dios para establecer la suya. Querían ser como las otras naciones, no tuvieron el fuego del altar. Solamente cuando imploraron y se volvieron a Dios después de 400 años, dice el Señor, los encontré, recordé las promesas que tengo con ellos, no con el del día antes, con el del día antes que no creía en mí y que buscaba lo de las otras naciones, no. Con este que se acaba de cambiar la naturaleza, con este son aplicadas las palabras. Por eso Dios no actúa como el hombre. Dios es como el padre del hijo pródigo. Me quedo a la puerta. Corre. Margata. ¿Tú te crees que Dios no miraba el corazón de ese hombre dolido? Que un hijo se marcha. Pero era necesario que tuviera esa escuela para que su hijo, el cual estaba muerto, pasara de muerta a vida. Pero si la arropo el pecado, si la arropo la mentira, si no lo confronto, tengo un hijo muerto hasta en mi casa. ¿Por qué triunfó José? ¿Por los sueños que tenía? Es que he soñado que 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante mí. He soñado que las espigas se inclinaban a mí, tanto que Jacob, su padre, dice, ¿pero qué nos vamos a inclinar todos hacia ti? Qué bonito es tener sueño en el Señor, de que el Señor va a hacer esto conmigo, de que el Señor va a hacer esto contigo. Qué bonito es tenerlo, pero escúchame, el mismo Dios que tuviste para contar los sueños, tenlo en el tiempo del proceso para que la palabra se cumpla en ti. Porque es muy fácil que un Samuel venga a ungirme como a David, pero qué difícil que yo después me veas, que mis hermanos no confíen en mí, de que Saúl me tire lanza,
que me pesen las armaduras humanas, pero yo confío en la armadura que a mí me rescató, la armadura que a mí me ungió y la armadura que a mí me llamó, que fue la que va a vencer a los gigantes. Creer en nuestro Señor no va a permitir que, aunque tus hermanos te tiren un pozo, vas a decepcionar a Dios, de que te veas en un pueblo lejano y vendido como esclavo, no va a cambiar tu naturaleza, sino que tú vas a cambiar las naciones. No tuvo que reconocer el faraón el Dios que tenía José dentro, porque marcamos la diferencia. Lo que suceda a tu alrededor no tiene que cambiar el Dios que tú tengas dentro. Y sobre todo, para llegar a ser rey hay que pelear con muchos gigantes. Para dar de comer a naciones tienes que soportar un proceso. O el Señor te va a dar algo para que después en la mínima te derribe. Si me eres fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho. Vamos a ver mi hijo, el Dios que está proclamando ahora en la alabanza, que Dios más grande, cuando le falle el hermano. Vamos a ver mi hijo cuando lo tiren los hermanos, si sigue buscándome en el pozo. Vamos a ver mi hijo cuando se ha vendido como esclavo a otros pueblos, a otras naciones. Vamos a ver mi hijo el Dios que tiene, o se mezcla y coge tradiciones de otro lado. Vamos a ver mi hijo cuando el rey que me da una estatura me tira y me mete en un pozo allí para que me coman y me devoren y me encarcelen. Vamos a ver, ¿no? ¿No causó eso José cuando la mujer del otro se quería acostar con José? ¿Dónde acabó? El mismo que le había dado un estatus lo tiró. Hay que aprender ciertas partes en nuestra vida de que no depende del hombre ni de quien te da, depende solo de Dios. ¿O no aprendió eso Daniel con los leones? ¿Quién cierra la boca en tu pozo? El Dios que tú tengas. Pero si en tu problema tú te derrotes, te derribas, los leones, en vez de oler la santidad que en ti brilla, que es Cristo Jesús, huele tu carne. Y la carne a los leones les encanta, ¿verdad? Si miramos a Cristo como Moisés levantó la serpiente, ¿verdad? Para que todo el que había sido picado, que es la picadura, las actitudes de haberlo hecho todo mal. ¿Quién mandó las serpientes que picara a aquellos escogidos? El diablo no, los mandó Dios. Y fueron muchos muertos por el veneno de aquella serpiente. Y la intercesión de Moisés, que es la figura de Dios, el primero que intercedió nosotros fue Dios, que envió a su Hijo unigénito. El que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros es Cristo, que intercede por nosotros el Espíritu Santo, con ruegos indecibles. Dentro de nuestras vidas, si tenemos esas tres partes completas y tenemos veneno en nosotros, miremos a Cristo, porque es el día y la hora de poder hacerlo, de poder cambiar, de poder vencer a gigantes en nuestra vida. Pero para ello tenemos que hacernos siervos de Cristo. Dice, la puerta es ancha y espaciosa aquella que lleva a la perdición, pero la puerta estrecha, la que lleva a la salvación, que es angosta, y pocos son las que la hallan. ¿Por qué hay pocos que la hallan? Porque para el ser humano es difícil obedecer. Pero cuando tú obedeces, tú no te puedes equivocar, porque el que te dirige es Él. Pero cuando te diriges tú, como éramos en otro tiempo, ¿verdad? Cuando no teníamos a Dios.
Estaba el yo dentro de nosotros. Mira, hermano, cuando Noé está construyendo el arca, ¿por qué está construyendo el arca? Porque viene una ira. ¿Contra qué viene una ira? ¿Contra mi casa? No, viene una ira con los que están afuera. Tú sabes por la bendita palabra, cuando ves el pecado, la caída de otra persona, tú tienes que entender, para que se te abran más los ojos, que la ira del Señor se está preparando. Tú estás construyendo tu casa, pero estás construyendo la casa de tus hijos, de los que están afuera. Porque antes no, pero ahora tenemos la Santa Comisión de llevar el Evangelio. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante. No, es que yo hablo de Dios muy bien, no se trata de eso. Se trata de a ver si eres capaz de llevar a Dios cuando venga el problema en tu casa. Y en nosotros tenemos que saber que algo, cuando nosotros lo delegamos, lo soltamos, cuando miramos hacia otro lado, se está preparando algo, aunque yo esté construyendo. Porque que el agua viene, viene. Y la palabra se tiene que ejecutar tanto para el que la cumple, tanto para el que la incumple. Pero ¿en qué parte estaré yo de la barca? ¿Con qué miraré yo? ¿Miraré desde adentro de la barca hacia afuera o estaré mirando desde afuera al interior de la barca? Porque Noé se salvó por construir, ¿verdad? Pero vio la ira de Dios a su alrededor. No solamente vio la ira de Dios, sino que cuando todo se había arreglado, tuvo que esperar cerca de 400 días para tocar tierra firme. No solamente viene una consecuencia y viene una herida, sino después hay que esperar que se sane la herida. Pero antes ejecutaba a Dios y daba señales, sálvate tú y tu casa. Pero hoy la demanda es peor. Hoy la demanda en el creyente es ir a anunciar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero cuando venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. ¿Por qué muchas veces no somos testigos? ¿Por qué no soy un Pablo, que soy capaz de ir a los corintios a decirle, aunque haya otro faraón, aunque haya un rey allí, aunque haya un romano allí, decirle que tienen otro rey que no es este que estáis ustedes mentando? ¿Por qué no soy capaz de decirle a otra vida que estás dominado por reyes que no son los tuyos? Que tienes que tener a Cristo Jesús en la vida, aunque se confronte todo a mi alrededor, ¿verdad? Pero la vida espiritual es así, la vida espiritual se tiene que materializar. Nosotros somos fuentes, somos copas, lo mismo aguantamos el reino del infierno dentro de nosotros, porque tú en otra época eras malo, ¿verdad? ¿A que sí? O podemos soportar el reino de los cielos, podemos llevar a Cristo en nosotros. Pero cuando tenemos el enemigo, o tengo un hijo, un hermano, una hermana, un familiar, que está todavía gobernado por el otro, el creyente de hoy dice, este es del diablo, ¿no? El diablo no crea. El diablo constituye, lo mismo que un día estuviste constituido todo. A mí me enseñó el enemigo desde que era chiquitito. Mi barrio, mi zona, mis circunstancias, mi vida, la familia, todos van creando ahí un ambiente, ¿verdad?
hasta que Cristo Jesús te hace nacer de nuevo. ¿Pero para qué te hace ver la verdad? ¿Para qué son los talentos? ¿Para qué es la multiplicación de los talentos? Si no soy capaz de confrontarlo en mi casa, de confrontarlo en las vidas, de denunciar al enemigo en las vidas de otros. ¿De qué me vale portar la verdad? Si no soy luz, si me escondo debajo de la cama, debajo del almud. Y dice que escondía la luz debajo del almud, no, la luz es sacada arriba para que sea alumbrada a los hombres. ¿Y la luz que brilla en ti, quién es? Cristo. Mira, no queda solo en ver, sino que ahora tienes que esperar casi 400 días que baje el agua para poder salir, aunque tú eras salvo, pero las repercusiones de otros actúan sobre tu vida. Hermano, Dios va a hacer lo que te dijo contigo y con los demás. Solo dependerá de ti verlo como espectador en el barco o verlo desde fuera del barco, pero no haber permanecido fiel por haber permanecido fiel en Dios. Da igual como sea, hermano. El juicio por agua ya no se va a hacer más. Hoy solo hay creyentes en el barco y gente fuera del barco, recibiendo castigo por no creer, por no arrepentirse, por no querer recibir a Jesús. Gente que va a recibir repercusiones de lo harto. Gente que le está lloviendo de todo, gente que al no tener conocimiento de Dios, le está cayendo la lluvia, le están cayendo los golpes, le están cayendo los porrazos. Gente que no entiende el porqué. Hay gente que cuando entraron en Egipto que vieron la desobediencia de sus antepasados, pero después de 400 años hay gente que nació en Egipto y no sabían el por qué estaban allí. Hay gente en el mundo, por consecuencia del pecado de su familia, por consecuencia de pecados generacionales, por demonios que los siguen de generación en generación, que no le hacen ver la gloria de Dios y siguen atados en las vidas. Pero solo puede romper las cadenas Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús puede romper hasta generaciones de maldiciones, levantando bandera en Cristo Jesús. Hay gente que debe de ser tratada 40 días por la lluvia, que es el juicio, 40 años en el desierto por la dureza de su corazón. Cuando tenemos heridas, lluvias, es porque no estamos con Dios. Dios sí está con nosotros, nosotros no estamos con Dios. Los de afuera recibieron castigo porque no quisieron obedecer el llamado. El pueblo de Dios 40 años en el desierto por no escuchar el llamado de Moisés, de arrepentirse, de apartarse, de aceptar las cosas nuevas del Señor. Y perecieron por la dureza del corazón. ¿Nosotros hasta cuándo vamos a estar así? ¿Vamos a permitir que sigan levantándose reyes? Reyes son autoridades en nuestra vida que vienen a pelear contra nosotros. Estuvimos hablando la semana pasada de que Dios le dijo, con esta tierra no pelees ni confrontes, porque esta tierra se la di a Saúl. Mira, con estos hermanos, cuando paséis por ahí, no hayáis contienda con ellos, porque esta tierra se la di a Job. Pero cuando entres en la tienda, cuando entres en la tierra esta, de este enemigo, de Seab, derrótalo, mátalo y conquista esa tierra. Pero sin embargo, Moisés, cuando entra, quiere levantar bandera. Hagamos paz con ellos. Ve el corazón del hombre cómo actúa.
Y es cuando Dios, el Señor, actúa. Yo no te mandé a hacer paz con ellos. Yo te mandé a hacer guerra con ellos, a implantar el nombre de Jesús, a no temer. No temas cuando tengas que confrontar un problema en tu vida, en tu casa, en tu familia, sino persevera para que el enemigo huya de la vida y para erradicar ese problema de mi casa, de mi vida. ¿Cuánto prefieres tú, tener a tu hijo muerto toda la vida, tener el problema toda la vida, o haberlo confrontado en un momento? Hay un refrán en el mundo que dice, más vale una colorada que 100, ¿no? ¿Cómo? Más que 100 amarillas, ¿verdad? Hay que confrontar, aunque duela en ese momento, hay que confrontar una circunstancia en la vida, establecer el reino de Dios, sacar la mentira de tu vida, pero andar en 100 mentiras, en cientos amarillas, establecer la mentira, el gobierno del otro en mi casa, el evangelio de mentira en mi casa, que ya hasta mis propios hijos y mi propio hogar ve que llevo un evangelio que los mordeo, que no es el evangelio de Cristo. Cristo no tiene sombra de variación. No es mareable, es único, genuino, es verdad. Y nosotros somos los que lo doblegamos por nuestros sentimientos. Malo y engañoso el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Solo lo conoce Dios. Dile al Señor en esta tarde que no quieres permanecer mucho tiempo en el desierto. Dile al Señor que te ayude a pelear con aquello que te ha dicho que pelee. Porque todavía hay tiempo para que no llegue la lluvia a otras vidas. Tú puedes ser el que lleve el mensaje de que Jesús salva, de que Jesús cambia, para no permanecer mucho tiempo en el desierto. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Te damos la gloria, Señor, y la honra. Vamos a pasar a la Santa Cena, vamos a orar por este tiempo, por la palabra, por el siervo y por un día más poder ser partícipe de estos grandes elementos en nuestra vida, ¿verdad? Y hacer memoria de nuestro Señor Jesús. ¿Tú haces memoria? Pues recuerda lo que ha hecho Jesús en tu vida. Damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío celestial, por tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú sigas tratando las áreas de nuestra vida, aquellas que no vemos, Señor, para que cada vez sean más esclarecidas las cosas en nuestra vida. Padre, gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a llevarte y a establecer el reino de los cielos en nuestras propias vidas. Te rogamos, Señor mío, por este tiempo que vamos a participar ahora, por tu cuerpo, por tu sangre, Padre, que se sellen en nuestras vidas, Padre, para poder derramar el mejor perfume, Señor, que es un sacrificio vivo, dar nuestras vidas para ti, para tu gloria y para tu honra. Bendecimos a tu siervo, el cual va a impartirla para con tu pueblo. Bendice su vida, Señor mío, y que un día más unánime seas tú nuestra cabeza y hagamos memoria de ti y de las maravillas que estás construyendo en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y el pueblo dijo, amén. Gracias, Señor. Gracias, varón. Que Dios te bendiga. Una cosa, dos. Aleluya. Bien, vamos a tener ese tiempo que siempre solemos decir que hemos de tener.